Uno. Muy bien, grabación en proceso. Shabbat Shalom, bienvenidos de nuevo. Voy a terminar de admitir a algunos que están ingresando ahora y empezamos directamente ya con la mitzvah 336, que es la continuación directa de lo que hablamos la última vez. Seguimos en el marco de las relaciones sexuales prohibidas, que ya esto es algo, como he dicho muchas veces, que entre nosotros ya se sobreentiende, pero no está de más leerlo, recordarlo, contemplarlo, tratar de pensar a veces inclusive cómo era posible que se llegara a ciertas cosas, ¿no? Entonces la mitzvah 336 dice, esta es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar, o sea, no entrar es no ir a tener relaciones sexuales con la propia hija. Y lo dice en el sentido, como aquí lo explica, que esto no se dijo tan explícitamente en la Torá. Siempre se habló de la hija de tu hija, de la hija de tu hijo, pero no aparece directamente la mención de tu hija. Y claro, pues esto no necesita que se diga, ya se sobreentiende, pero aquí Maimónides entonces lo que hace es expander y ponerlo por si acaso, que no vaya a faltar el descerebrado que diga, ah, bueno, es que la Torah no dice tu hija, entonces con la hija sí puedo. Vaya, que hay que ser, hay que estar muy mal de la cabeza para pensar de esa manera. Pero créanme que siempre aparece el figura que nos sorprende. Cuando uno cree que ya no te puede sorprender, te sorprende. Y lo digo porque hace un tiempo atrás salió un líder diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. Y lo usó como pretexto para decir que sí se podían tener varias mujeres. O sea, amad a vuestras mujeres. Entonces usó el plural. Dime tú qué desorden mental tiene que tener alguien para llegar a esa conclusión. Es lo mismo aquí. O sea, la Torá no te tiene que decir, por ejemplo, no te inyectes droga o no te taques de cigarrillo, lo que sea. Hombre, eso se sobreentiende en el marco general, lo que dice nadie jamás maltrató su propia carne, porque parte de un principio fundamental: amarás por ser tú el prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando te amas a ti mismo, aplicas los mandamientos y los principios de la Torah para ti primeramente, que a veces eso se nos olvida, ¿eh? Pero la doctrina general de la Torah es la vida. Como dice el Salmo, ¿quién es el varón que se complace en la vida? Lo que pasa es que creo que a veces me da la impresión, no sé, en general, algunas personas como que todavía no entienden qué es la vida. O sea, no sé, existen, pero no conocen la filosofía de la vida, ¿no? El maravilloso diseño que igual nos ha quedado de parte de Hashem, a pesar de las influencias del pecado y a pesar de todo lo que ha quedado, ¿no? En todo lo que fue las derivados del pecado. Entonces, es importante partir de ese criterio de, oye, amas como a ti, amas como a ti. Si se refiere al amor propio, hombre, pues será porque es lógico, ¿no? Que no te vas a estar tú maltratando a ti mismo. Y como bien lo dijo Mashiach, que se puede considerar una expansión de ese mandamiento, eh, oye, en este sentido no vas a andar por allí maltratando a los demás, ¿de acuerdo? Haciéndole daño a los demás, cuando ha dicho que si has al enemigo inclusive, ve con él una milla más, que seas el enemigo, dale inclusive de comer. Entonces, si eso lo dice el enemigo, ¿cuánto más del que es el prójimo, y el que es tu hermano y el que es el amit, el paisano? Muchas cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esta es la Misvá 336. Ya se dan cuenta que, como lo he dicho muchas veces, es una especie de relleno eh, que introdujo Maimónides. De pronto no le salían los números y dijo, bueno, mira, aprovecho y aquí expando un mandamiento que está implícito. No es que esté mal, ni me faltaba, sí, pero no era tan necesario. O sea, está implícito, se sobreentiende. Así que él comienza a explicar aquí las condenas que vienen. Ya saben que él simplemente se puso como a describir: este deberían quemarlo, este deberían apedrearlo, este deberían cortarlo del pueblo. Ya, pero hasta ahí. Pero evidentemente, en este caso, no se va
digamos, a aplicar condenas y penas de muerte, como ya lo he explicado muchísimas veces, porque el juicio es de Hashem. Nosotros, que quede clarísimo, lo único que podemos hacer es, oye, excluirlo de las congregaciones y sobre todo, que lo dije hace muchísimo tiempo, entre nosotros por lo menos como grupo más o menos que está perseverando, que ya más o menos nos estamos conociendo, algunos nombres ya se nos hacen, oye, por lo menos pasarnos la voz y decir con este ni a la esquina, con este cuidado, con este tal cosa. Y eso no es leshon hara. Ojo, porque es que yo de verdad me sorprendí últimamente con la manipulación que hay. Entonces a todo le llaman leshon hara y ya está, como que no puedes decir nada malo. Dice, no, no, es que esto no se trata de andar diciendo nada malo, es que estamos creando círculos de confianza. Y creando círculo de confianza también creamos cinturones sanitarios. Ese concepto me gustó mucho que lo aprendí aquí. Un cordón sanitario para evitar que gente que va con otra intención, que tiene otro tipo de corazón, venga a hacernos daño. ¿Sabe? Entonces vamos a evitarlo. Dice, oye, el día que se arrepienta de verdad, el día que hay un testimonio que esté confirmado, ya se pasará la voz de nuevo. Pero ustedes se acuerdan que yo le decía, porque por ejemplo hoy, como la cristiandad se dividió tanto, entonces el que peca en una iglesia evangélica, pues nada, se va de ahí y se mete en una bautista, como si nada. Y luego peca en la bautista y se va para una pentecostal. Y peca en la pentecostal y así va haciendo desastres porque no hay esa trazabilidad, no hay un control, eso se perdió. Antes, tiempo atrás, aún todavía se pedían cartas y yo sé que hay congregaciones en las que si llega alguien nuevo le piden cartas. Oye, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? Pero es que ya hoy en día la verdad es que se ha ido perdiendo tantas cosas y yo lo que trato de decir es simplemente eso. Si alguien aparece así, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué ha sido de su vida? Oye, normal, porque yo creo que es básico, ¿no? Conocernos un poco, sobre todo si vas a estar ahí en un grupo. Y lo digo sobre todo además hoy en día con todos estos grupos de WhatsApp, ¿sabes? Que yo, ustedes saben mi postura, no voy a ahondar en el tema, pero en tantos grupos de WhatsApp hay tanta gente y tantas cosas raras y luego todos estos tipos de canales que se hacen, de comunicaciones que se hacen virtuales en Internet. Oye, hay que ser maduros, hay que ser serios. Eso es todo lo que voy a decir. El resto ya ustedes sabrán. Bien, entonces este mandamiento vamos a pasarlo porque no hay necesidad de ahondar más. A nadie en su sano juicio se le va a ocurrir atentar contra su propia hija, contra su propia carne, además. Bien, pues aquí sigue igual. La mitzvah 337 dice, Hazara, esta es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no amarrar, dice él, la mujer con su hija. Vaya palabra más decente que utilizó, ¿no? De no liar. Fíjate que en España se entiende mejor, de no liar a la madre con su hija. Y está escrito el mandamiento en Levítico 18:17, Herbati shau vitah lot galé. La desnudez de la mujer y su hija no desvelarás o no descubrirás. Y aquí pues lo dice básicamente que, oye, le tendrían que condenar a la incineración. Pero insisto, este tipo de condenas nosotros no las vamos a aplicar. Pero lo que todo esto nos debe enseñar de la Torá es sobre todo la prevención. Y aquí también quiero, a ver, yo creo que sobraría decirlo, ¿no? Pero en la prevención es mejor que la cura. Eso siempre se ha dicho, mejor prevenir que curar. Entonces, bueno, hay que observar, hay que estar muy pendientes de qué situaciones no se pueden normalizar. ¿Vale? Por ejemplo, qué sé yo, se ha visto casos muchísimos, sobre todo hoy en día cuando hay mujeres que son madres solteras, luego tienen una hija y de repente la hija ya crece y esta mujer se consigue una pareja y luego se comienzan a borrar algunas fronteras allí que ya por la edad no cabría ese tipo de acercamientos entre padrastro e hijastra, por ejemplo, ¿no? Pero por eso
es muy importante lo que la Torá y el Evangelio dice, hombre, pues mira bien con qué te vas a unir. Que no sea por la necesidad, la ansiedad y la premura que se te aparece el primero que te habla bonito y ya te vas a ir con él, ¿sabes? Pues no, porque ya, y le digo esto a las mujeres sobre todo, hombre, tienes un hijo, una hija, no es cualquier cosa, no es un remolque que va ahí, es tu propia carne, tú tienes que ver más, y sobre todo si son niños, por ellos que están y son tu responsabilidad que por tus propias ilusiones de mujer. Porque yo conozco muchos casos de estos cercanos, ¿sabes? Entonces, a veces la mujer se olvida que tiene hijos o hijas y no se da cuenta porque está obnubilada por la persona que le pretende, porque tiene sus propias ilusiones, lo que sea, y no se da cuenta con quién se está metiendo. Y luego vienen todos estos líos. Y claro, llega a darse una situación, ¿qué hacemos nosotros? Yo siempre le he dicho, esto no lo duden nunca, a denunciarlo a las autoridades. Aquí yo no voy a decir, no, que esto lo arreglamos entre nosotros. No, no, nada que arreglar entre nosotros. Esto es un delito. Y lo digo porque también conozco un caso de algunas congregaciones en los Estados Unidos que son cristianas, y Dios nos guarde, y se ve que hubo un caso de estos de abuso, de tocamientos inapropiados, y se quiso como resolver ahí en silencio. Y claro, eso se armó una bola de nieve tremenda que ya ves tú. Entonces, esto hay que decirlo claramente. Delitos que contempla la Constitución de tu país, pues delito que vas a denunciar ante las autoridades. Porque cuando se comete un delito de esta magnitud, aquí no hay nada que arreglar por Torah. Olvídense de eso. O sea, yo no sé, pero esto para mí es lógico, es obvio. Pero a veces no sé, a veces yo creo que no sé qué ha pasado, sinceramente, ¿eh? Parece que entonces ahora todo es espiritual y todo tiene que ser con la escritura, es que la escritura, nada de escritura. Ve a la autoridad, denuncia, ponlo preso y ya si eso, ya si se arrepiente, ya veremos. Pero las cosas como son. ¿Sabes? Porque es que de verdad, a veces a mí me disgusta muchísimo este tipo de espiritualidad estéril que a veces algunas personas van a tener, que se piensa que todo se arregla con la Biblia así, normal, de espirituales. Así no es. Hay que saber discernir bien la gravedad de los delitos. Por eso de que todos los pecados son iguales, no son iguales. Es que eso es horrible, pero la gente no dimensiona a veces lo que están diciendo. No es lo mismo. Porque por esa regla, ya ves tú, entonces luego se van callando cosas, se van callando cosas y no sabes el infierno que están viviendo las personas. Pues las cosas como son, porque la autoridad está impuesta para poner orden. Bien lo dijo el apóstol Pablo, ¿quieres no temer la autoridad? Pues mira, no en vano lleva la espada. Pues ya está, así de sencillo, porque la gente no respeta a las autoridades espirituales. Y luego hay líos. Y repito, estamos y no podemos desconocer que a pesar de que nosotros tengamos nuestras legislaciones para ciertas cosas, hay un Estado que vigila, hay un Estado que vigila y que no está precisamente de nuestro lado para beneficiarnos. Si fuera que el Estado dijera, bueno, vale, ustedes lo juzgan a su manera, yo no me meto, pero no, si nosotros nos atreviéramos a hacer algo así y juzgar a nuestra manera, pues viene el Estado y dice, ah, es que ustedes son cómplices y van presos todos. Pues mira, hay que ser muy sabios. Y, oye, al fin y al cabo, en ese sentido, pues hay unas leyes que anticiparon inclusive a nuestro nacimiento. Vivimos en países que han existido antes que nosotros y hay que estar muy bien ubicados. Hay que estar muy bien ubicados. Sí, efectivamente, ayer lo menciona Yesser en el chat que hay un caso muy famoso en Colombia, que el tipo se suponía, presumía que era pastor y estaba prácticamente a punto de, o yo creo que la abusó, lo que era que le iba a ir a matar para callarla, fue que ella se escapó, eso fue un escándalo tremendo. ¿Sabes? Entonces, hay que ser muy, muy lógicos. Es que se nos está perdiendo la lógica, a veces entre tanta espiritualidad. Hay que ser pragmáticos, concretos, aterrizados, serios, conocer las leyes y aplicarlas. ¿Vale? Camoja, no, no es como tú en este caso, porque está hablando, bueno, esto es una construcción gramatical, Haftá le reajá, camoja, se está refiriendo como complemento directo a ti.
¿de acuerdo? Comentando el mandamiento que mencioné antes. Bien, perfecto. Vamos a avanzar entonces al 338. Esta es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no liar a la mujer y la hija de su hijo. Ya ves tú, bueno, es que va desgranando cada vínculo. Nosotros no necesitamos saber. La Torá, de pronto aquí la pregunta que habría que hacerse es, a ver, ¿qué grados de consanguinidad no son tabú en la Biblia? Eso sería más sencillo y acabamos antes. Por ejemplo, yo le he dicho varias veces que a pesar de que la Torá no prohíbe las relaciones entre primos, sí la prohíbe con los sobrinos, fíjate tú. Primo y sobrino no es lo mismo. Entonces, aún así, fíjense que esto es muy importante, no porque la Torá no diga que con tu primo no estás pecando, no significa que ahora se te va a encender los pensamientos y los deseos hacia tu pariente, porque la ciencia ha ido demostrando además que este tipo de relaciones, sobre todo cuando son primos de misma familia de sangre, producen mutaciones genéticas y enfermedades y cosas que no son buenas. ¿Está pecando? Hombre, de acuerdo a la Torá no estás pecando, ¿de acuerdo? No estás pecando. Pero no hay que ir por eso a perseguir y arriesgarse a cosas que ya la misma experiencia te está diciendo que por ahí no es. Ahora, es ahí donde además viene el marco general de lo que significa el buen testimonio. Algún tiempo atrás, me acuerdo, hace muchos años, dentro de todo este estudio que hemos desarrollado, decía también precisamente de lo que es bien visto en un lugar y lo que es bien visto en otro. Y uno tiene que ser también ubicado. ¿Vale? Ubicado, porque, oye, si en la sociedad donde vives tener buen testimonio implica que tú te limites más y eso es bueno y al fin y al cabo no estás sacrificando nada bíblico, pues oye, hay que tener buen testimonio. Pero no porque digas que la Torá y luego vas a ir, qué sé yo, dando un mal testimonio por ir a ultranza en ese sentido. Entonces me voy a casar con mi prima porque es que la Torá no lo prohíbe y no importa si todo el mundo se escandaliza. Hombre, así no funcionaría. Porque aquí me acuerdo precisamente de esa máxima que está en el Pirkei Avot, que me parece muy sabia. Una es la corona de rey, una es la corona del sacerdocio, una es la corona de la Torá y otra es la corona del buen nombre. Y la corona del buen nombre está por encima de todas las demás. Entiendan lo que quiere decir, ¿de acuerdo? Entiéndanlo, piénsenlo. El buen nombre, eso inclusive, como dicen muchas veces, te anticipa. El buen nombre te anticipa y uno tiene que ubicarse, tiene que hacerte un buen nombre en el lugar donde vives. ¿Sabes? No puedes tener la fama, no sé, del loco, del amargado, o del grosero, o el otro, que no sea esa la imagen en ese sentido, ¿no? Oye, que hablen otras cosas, ya eso es diferente, como bien dijo el apóstol Pedro, ¿no? Si hablan mal sin fundamento, ya será otra cosa, ya es cosa de percepciones o de chismes o de calumnias, pero no porque haya de verdad, ¿sabes? Entonces, que quede claro. Repito, la Torá tiene unos límites consanguíneos claros establecidos. Que haya que decir no te metas con la hija de tu hijo, es que, oye, ya está, es tu familia. Porque la Torá inclusive habla de la tercera y cuarta generación. Entonces, pues yo creo que estas cosas a nosotros al día de hoy ya no necesitamos. Ahora, cuando la Torá lo dijo, evidentemente el pueblo salía de un sistema esclavizador o esclavista. No había una orientación clara sobre los límites de la moral, sobre los límites de la familia. Créame que esto es y fue revolucionario. Con esto no estoy diciendo de que Dios habló de más. No, no, no. Estoy diciendo para nosotros hoy es obvio. Pero si tú viajas 3.000 años atrás, 3.500 años atrás, esto fue tremendamente revolucionario. Establecer límites sociales y familiares. Miren, en Egipto, si ustedes leen la historia de los faraones, hubo más de uno que se casó con su hija. ¿Eh? Más de uno que se casó con su hija. Porque esta gente le vino el tema de que tenían que preservar la sangre pura, por ejemplo,
Y eso tal vez le da un poco de luz a este tipo de prohibiciones, que no se te vaya a cruzar por la cabeza esto de la pureza racial y la pureza de tu sangre, y que ahora yo soy de sangre azul y no me voy a mezclar, porque eso fue lo que le pasó a las hijas de Lot. Yo lo expliqué en su momento. No es que ellas pensaran de que ya se había acabado el mundo. No, porque ellas fueron a una ciudad a refugiarse. Y no vamos a decir que era una ciudad de mujeres, ni más faltaba. Pero no encontraron hombres a su altura. Ojo con el concepto, ¿eh? No encontraron hombres a su altura y de tanto no encontrar hombre a su altura, terminaron acostándose con su padre. Pues ahí va. Este tipo de pensamiento y razonamientos. Oye, a mí se me haría raro encontrarlo hoy. Que alguien siga pensando que su sangre no tiene por qué mezclarse con otra. No sé. Pero oye, que no. O sea, definitivamente eso ya está superado. Yo lo considero superado. Eso es primitivo, este tipo de razonamiento. Pero bueno, como yo lo he dicho siempre, la Torah hay que leerla. Y estos mandamientos, aunque a mí ya lo considero superado, de pronto a otro le ilumina y le dice algo, ¿no? Por eso está escrito y hay que obviamente estudiarlo. Bien, siguiente mandamiento 339. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no liar a la mujer y la hija de su hija. Lo mismo, ¿cuál es la diferencia? La hija de tu hijo y la hija de tu hija. Es igual. ¿Sabes? Entonces aquí Maimónides, sorprendentemente, que no lo había mencionado, pero ahora que lo veo, dice, y si fue por error, pues que ofrezca un sacrificio, el sacrificio establecido. O sea, ¿quién por error se va a acostar con la hija de su hijo o la hija de su hija? ¿Quién? Por error. No, error no cabe aquí. Bien, precisamente dice el Talmud, cuando se trata de la profanación del nombre sagrado no hay diferencia entre lo que el que lo hace por error y lo hace a propósito. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que alguien por error? Es que para que alguien diga que es por error, mínimo tiene que haber estado drogado o borracho y eso no es para nada ninguna atenuante, al contrario, es agravante. Ya has violado otro mandamiento. Entonces ya ven ustedes, Maimónides aquí dice, si fue por error, dice, "Pues, ¿cuál error? Ningún error. Aquí hay una cosa muy grave, pero ya ven ustedes, la Torá no dice en ningún momento, es que si te acostaste por error con la hija de tu hija, ofrece un sacrificio fijado. No hay, no hay, porque aquí no cabe el error. Eso se lo está inventando él. ¿Sabes? Seguramente está incluyendo aquí de pronto su pensamiento y su percepción de lo que pasó con Lea y Raquel, por ejemplo, que eran hermanas. Lea, sí. Y entonces, de repente él dirá, bueno, es que Jacob se equivocó. Pero no, no. Ya le he explicado muchísimas veces lo que pasó en ese momento. Eh, Inclusive la situación de Jacob, yo le expliqué en una de las parashá. Lo que él tenía que haber hecho es quedarse ya con la que se acostó y punto. Que lo drogaron, que como yo lo dije, ¿no? Que es posible que Labán lo haya drogado y a él y a ella. Bueno, ¿qué haces en una situación de esas? ¿Sabes? Y dice, hombre, mira, no sé. Ahí es donde les digo yo, tienes que tener un poquito también de malicia y asegurarte. Porque un momento tan especial como ese, lo último que se te debe pasar por la cabeza es ponerte en riesgo. Ahora, dadas las circunstancias, supongamos que era absolutamente imposible verlo venir, que es muy difícil decirlo sabiendo que era un pagano que ya tenía costumbres que seguramente ya había conocido un poco, ya había estado 7 años viviendo con él como para no darse cuenta qué tipo de gente era. Pero bueno, supongamos que hubo el mayor de todos los engaños. Terminas acostado con una mujer. ¿Qué haces? Oye, mira, no sé, es lo que ha pasado, por algo lo habrá permitido Dios. Es aquí donde son situaciones complicadas, ¿no? Pero claro, como él estaba enamorado de la otra, pues nada, vino y dijo, muy bien, nada, esto ha sido una manipulación o un error, lo que sea, me caso con la que me gusta. Por lo menos, y es aquí donde vienen estos líos gigantes, tenía que haber dicho, bueno, pues a ver, si esta es mi esposa, pues la otra no la vuelvo a tocar, como pasó con Yehudá y Tamar, ¿sabes? Que cuando la descubrió que era su ex nuera,
y posible candidata para su hijo, dijo pues que no la volvió a conocer, no la volvió a tocar. Por lo menos ahí se nota que dijo, bueno, un error. Y que no es error, ¿eh? Porque él no tenía que haberse ido a buscar prostitutas. Por eso les digo que siempre hay algo antes, siempre hay algo antes. Esto no pasa por error. Así que ni más faltaba. Aquí definitivamente critico mucho que Maimónides esté insinuando que si haya sido por error. No, no, es que ni que fuera envuelta como una momia, que no te vas a dar cuenta quién es, ¿vale? Así que nada, ni el caso, cero error. Aquí la cosa es muy seria. Bien, siguiente mitzvah. 339. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no liar a la mujer y de su hija, pues es lo mismo. Aquí es la hija del hijo, la hija del hijo, el 39. Vamos a pasar al 40 mejor. 340. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar a la hermana del padre, o sea, a la tía, que está escrito aquí en el 18:12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Pues es la tía. Bueno, ¿a quién se le puede ocurrir? Pero ya ven ustedes, el ser humano como entidad biológica es absolutamente, tiene la capacidad de asombrarnos para mal, la mayoría de las veces. Hay cosas que nos asombran para bien, inteligencia, etcétera. Pero cuando se trata de la oscuridad de lo que tenemos nosotros como seres humanos, hay que siempre estar pendientes de una sorpresa, ¿no? Entonces, aquí, cuando habla de la hermana de tu padre, ya implícitamente está mostrando un lazo sanguíneo, ¿no? Es la hermana de tu padre, no, no es ni siquiera la tía política. Y aún así, no está diciendo con eso que la tía política sí es permitida, ni más faltaba, porque es pariente, es la esposa de tu tío, está ligada y eso no necesita explicarse, ¿no? Pero bueno. Aquí vuelve otra vez Maimónides a decir, y si fue por error, pues que ofrezca el sacrificio correspondiente. ¿Pero cuál error? ¿Qué tendrá que pasar como para que eso pase por error? Esto es imposible que sea por error. O sea, vamos, no, es que no, ni siquiera me cabe en la cabeza. No, no lo puedo ni imaginar. Como para contemplar, no, ni siquiera, no, no hay manera. Igual pasa con la 341. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar a la hermana de la madre, o sea, la tía por el lado materno. Está hablando de las tías. No existe la palabra tía como tal, pues dice la hermana de la madre. Y da igual si es hermanastra o es hermana biológica, eso no importa. Es la hermana de tu madre. No hay que pensarlo más. Y pues no sé, me imagino que este mandamiento podría estar dirigido sobre todo a jóvenes o a de pronto, sí, ya sabes, te cree. Esto es interesante mencionarlo, aunque sea muy breve, ¿no? Nosotros los seres humanos somos personas muy interactivas con el medio, de manera inevitable, ¿no? Y basta que a veces viva la gente junta y haya ciertas manifestaciones o gestos, oye, que lo digo en el más puro de los sentidos, ¿eh? Una atención que te tal o una caricia, lo que sea, y ya ese joven o esa jovencita ya puede hasta malinterpretar y se hace un nudo extraño en su cabeza. Ojo, ¿eh? Que, o sea, eso pasa. Increíble. Por eso está el famoso, la leyenda de Edipo Rey, que se enamoró de su madre y mató a su padre. ¿Cómo puede ser? Hombre, claro, porque cuando el desorden mental es tan grande y sobre todo hay que mencionarlo, no se enseña a identificar las emociones y a identificar los sentimientos. Eso es muy importante. A los niños hay que enseñarles eso. Eso lo hablo mucho con mi esposa. Y de verdad, créame que es un ejercicio que hay que hacer. Vamos a ver si más adelante se pudiera dar alguna oportunidad de invitar a algún hermano que nos hable del tema desde el punto de vista de la psicología y nos dé herramientas y ejercicios y todo, porque es impresionante cómo hay que aprender a ponerle nombre a las emociones y esa organización y saber identificarlo y de dónde vino y por qué vino.
te va a dar un mayor dominio propio de muchas cosas y ya no te vas a confundir entre la admiración y el enamoramiento, por ejemplo. ¿Sabes? Que eso pasa y a todos seguramente nos ha pasado alguna vez. No está claro, ¿es admiración? ¿Está enamorado? ¿Qué pasa allí? ¿Sabes? Entonces, claro, imagínate que vive esta familia israelita allá en la antigüedad, salen de Egipto, vienen todos juntos, viven juntos, está la tía allí, a todos los días se encarga de la comida y de repente comienzan a pasar ideas extrañas, confusas. Pues la Torá lo dice claramente, nada de confusiones, aquí no cabe el error, quítate ese tipo de ideas, pero sobre todo contemplo aquí la parte pedagógica, es decir, la parte de cómo hay que educar la identificación de los sentimientos y las emociones. Eso es muy importante. ¿Vale? Así que vamos a pasar. No hay más nada que agregar. Maimónides sigue insistiendo aquí que puede haber la posibilidad de que sea por error. Yo lo critico y digo, no hay error aquí. Así que nada, ni más. Mitzvah 342. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar a la mujer del hermano del padre. O sea, está hablando de la tía política a la mujer, del hermano, del padre. Lo dicho, no hay nada que agregar. Por eso dice el ishto lo tikraf derech hi. O sea, no te vas a hacer a dodejahi, perdón, dodaji o dodejahi. Es tu tía. O sea, es la hermana, es la esposa del hermano de tu padre, es la tía política. Igual, ya se dan cuenta que no hay que agregar muchas cosas aquí. 343. La advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar a la mujer del hijo, o sea, a la nuera, a la mujer del hijo. Esto es un mandamiento que va ligado entonces al jefe paterno, al jefe de la casa. No hay otra posibilidad, está dirigido específicamente a él, por eso dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Y aquí hay algo interesante que quiero recalcar con la palabra kalá que sale aquí. Porque la palabra calá, pues en hebreo moderno sobre todo se traduce como novia, ¿no? Pero aquí hay algo interesantísimo. Como se dan cuenta, aquí no puede ser novia, no puede ser la desnudez de tu novia, no descubrirá, no, no. La palabra calá en hebreo bíblico es la candidata tomada por el padre para el hijo, por el padre para su hijo. Cuando digo tomada, entiéndame aprobada, verificada, ¿vale? Aprobada, verificada, en fin, en esa dirección. Quiero decir, oye, mira, creo que esta es una buena mujer, ¿vale? Hasta ahí. Entonces, por eso es que en las traducciones se darán cuenta que a veces pasa de novia a nuera. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Entonces, una mujer es calá en hebreo bíblico cuando había sido presentada y admitida a la familia por el padre del joven. Claro, en ese tipo de dinámicas que hoy a mí se me haría absolutamente extraño, oye, que no se te vaya a pasar por la cabeza alguna idea extraña. Porque, ojo, hay que mencionarlo, ¿eh? Como bien lo dijo Mashiach y lo puso de relieve que nadie se había atrevido a decirlo nunca. A ver, no te creas que adulterio es solo porque te acostaste en la cama o donde sea con esa persona. Hombre, adulterio es que ya has codiciado en tu cabeza. Entonces, cuando todos estos mandamientos que hemos leído, que se nos hacen bizarros, cuando dice no te acostarás con la hija de tu hijo, oye, si lo piensas bien, está incluyendo la parte mental. Está incluyendo la parte mental. Ojo eso, ¿eh? Eso es muy importante. Esa es la luz que saca y extrae Mashiach y la pone sobre la mesa, porque pareciera que no se habían dado cuenta. O de tanto tabú y de tanta vergüenza de mencionarlo, pues nadie lo decía. Entonces, puede ser que en la práctica, en lo material, pareciera que el padre del muchacho pues solo ha presentado a la muchacha y está, pero ve tú a saber si se le ha pasado una idea extraña por la cabeza, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, por eso el mandamiento dice la desnudez de tu calá,
o sea, de la candidata que tienes para tu hijo, no descubrirás. Y ese descubrir incluye lo que haces con la mente. Eso hay que decirlo. Ya ves tú, a veces como no, uno no piensa en estas cosas, ¿no? Dice, no, no se me ocurre. Pero ahora que me ha venido, aprovecho y lo digo, porque eso es lo que hizo Mashiach. La Torah dice no matarás. Bueno, de cierto yo te digo, pues oye, que no es solo el matar literal, que cuando la Torah dijo eso, y yo lo he explicado aquí, el verbo incluye que no te tomes la justicia por tu cuenta, y eso incluye que no lo mates verbalmente, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? La dimensión que quiere el mandamiento. Y aquí sí que absolutamente está vigente. Por mucho que alguien diga "Ah, eso es obvio y ya nadie lo hace", dice, tú no sabes qué pasa por la cabeza. Tú no sabes. Así que vale más recordarlo. La desnudez de tu calá no la vas a descubrir. Ni con tu cabeza, ni con tus sucios pensamientos. Así que cuidado. Y aquí no cabe de nuevo el error. Aquí lo que hay es un desorden. Ahora, te pasa algo raro por la cabeza y dices, hombre, pues tienes que, oye, serio, ¿no? Delante de Dios, ¿qué pasó aquí? Esto no es normal. Y ponerle nombre. Y lo conecto a lo que decía hace un momento. Así como es bueno identificar cómo nos sentimos y las sensaciones que tenemos y todo, también hay que ponerle nombre a las cosas que pasan. Pasó una cosa rara, ponle nombre. Eso se llama, oye, desnudez. Desnudar la persona. Así se llama y está prohibido. ¡Pum! Lo etiquetas. Porque no, eso no puede quedarse dando vueltas por allí. ¿Vale? Así que fíjense ustedes, tremendo, ¿no? Eso es lo que pasa con la palabra kala. Bien, entonces la mitzvah 344 dice, esta es la advertencia que fuimos advertidos de no entrar a la esposa del hermano, o sea, a la cuñada, que igual es la misma historia, no voy a repetirme, pero ya se sobreentiende. Todo lo dicho hasta ahora es obviamente aplicable a este otro vínculo, que es un vínculo político. No es de sangre, es político, ¿no? Es la esposa de tu hermano. Es una persona que viene de otro lugar. Da igual. Aquí se tiene que aplicar la misma lógica, ni con la mente, ni con los sucios pensamientos, y obviamente que ni siquiera ni imaginarlo en la práctica. Así que nada. Vuelve Maimónides a diferenciar y decir que sí podía ser por error. No, no cabe el error. A mí por lo menos no me cabe en la cabeza el error. Bien, 345. Es la advertencia que fuimos advertidos de no entrar a la hermana de la mujer de Hayez Aisha. Vamos a ver qué trata de explicar aquí. Ah, sí, o sea, a la hermana de la mujer, cualquiera que sea, que hace parte de la vida de ella, ¿no? Como dice aquí, la mujer y su hermana no tomarás, que este es el caso de Jacob. A la mujer y a su hermana no la tomarás. De Isha el ajotah lotikah. Esto queda como testimonio y vale la pena decirlo muy sencillo, que la Torah precisamente, como lo he dicho varias veces, es una especie de compilación de cosas que pasaron antes, de cosas que se dieron en Monte Sinai y de cosas que pasaron después en el desierto. Entonces, lo que pasó con Jacob, sí, en esa época en teoría no se había dado la Torá, pero ojo, hay un principio universal que Mashiach recordó y es súper sencillo de recordar. Serán para una sola carne. Si tú te quedas firme allí, ni siquiera tienes que pensar. ¿Te has unido con una persona? Ya está, eres para una sola carne. No tienes que buscarle más excusas, ni más escenarios, ni más pretextos, ni nada. Es tu mujer. Ya está, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, claro, eso que hizo Jacob, de decir, no, es que a mí me gustaba esta y me han metido esta y yo no tenía la culpa, entonces me quedo con las dos. Complicado. No, por lo menos tenía que haber tomado una decisión, por lo menos coherente o medianamente coherente. Es que estos escenarios tan complicados son luego que tú dices, ¿dónde termina esto, no?
Entonces fíjense que ahí ocurre algo tremendísimo en ese relato de Jacob, porque la Torah dice que Hashem cerró el vientre de Rachel, para que ella no paría. En cambio, Lea empezó a parir. Ya eso tenía que haberle dicho algo a Jacob. Si sabes que a lo mejor tendrías que quedarte con la que te acostaste. Y la otra, pues mira, dejarla ir y no tomarla. Pero, ya ves tú, insistir, insistir, insistir. Y la cosa insistió tanto que terminó acostándose hasta con las siervas, por el capricho de que la una se quejó. ¿Quién se empezó a quejar? Rachel. Yo quiero hijo, toma, acuéstate con mi sierva. Y el Jacob temblando, ¿sabes? Que hay que criticarlo, ¿no? Dice, hombre, pero ¿cómo se te ocurre ceder a una cosa así? No, es que aunque Lea haya tenido un solo hijo, nada más, él no tenía que ponerse dizque a buscar más hijos, a crecer porque sí, ya Dios los iría poniendo. Pero es ahí donde se vuelve a repetir precisamente la intrusión de pensamiento y la lógica humana. Pero ¿en qué cabeza te cabe? Yo no puedo hacer eso, ¿sabes? Pero precisamente fue tanta la insistencia y es ahí el problema donde está la falta de carácter, que eso fue lo que le costó mucho a Jacob ganar, que ya luego lo viene a adquirir ya, bueno, ya después que se había liado un montón. Pero bueno, por lo menos lo terminó adquiriendo, ¿no? Pero ojo, que no vayamos nosotros a estar en la zona de confort. No quiero lío, pues cedo. No quiero lío, cedo a esto. No quiero lío, cedo a esto. Cuando vienes a ver, ya te has violado todos los mandamientos de la Torah que no tenías que haberte violado. Cuidado entonces, ¿no? Aquí dice, Isha el lo tikaj. Por ninguna circunstancia vas a tomar a la mujer y a su hermana. Que una cosa que yo lo he escuchado alguna vez, algunos rabinos, ¿no? Tú sabes, queriendo lavar un poco el rostro. Bueno, es que luego se iba a quedar desamparada. Y dices, es que perfectamente la podía sostener y no tener relaciones sexuales con ella. O sea, disculpa, ¿sabes? Esto no es pretexto de que por compasión, bueno, vale, te tomo como esposa y igual tengo relaciones. Eso no, eso es prostitución. Eso no tiene otro nombre. Pero ya ves tú, ¿sí? La Torá tuvo que ponerle todos los límites a esto. No sea que alguien dijera, bueno, es que el patriarca Jacob lo hizo, yo lo hago. Y no me extraña, yo he escuchado hasta en broma gente hoy diciendo, bueno, es que Salomón tuvo 900 mujeres. ¿Y qué? ¿Qué te piensa? ¿Que está bien? ¿Mm? No se puede, no se puede, no se puede, punto. No hay excusa, no hay de dónde agarrarlo, ¿vale? Bien. La mitzvah 346 es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar a la nidá en el tiempo de su inhabilidad. Esto es interesantísimo. Aquí hay varias cosas que hablar, ¿eh? La nidá, ustedes saben que la palabra nidá significa distanciamiento y es la forma que se le llama indirectamente al periodo menstrual. La palabra nidá es separación o distanciamiento en el tiempo o en la época de su inhabilidad. Y cuando dice aquí, Kol Shivat Hayamim, o sea, durante 7 días. 7 días dura la inhabilidad. Y lo digo, vamos por partes, vamos de atrás para adelante. Porque a veces puede pasar que el periodo menstrual a algunas mujeres le dura 4 días, a otras de pronto 5. Entonces la Torah dice claramente que son 7 días. No está contando de cuánto le dura a cada mujer. Son 7 días. Y esa es su tumá. Acuérdense lo que he explicado siempre sobre la palabra tumá, que implica inclusive por un lado, como lo he dicho siempre, el desorden, una incompatibilidad debido a un desorden, y la incompatibilidad debida al periodo de recuperación. Hay pérdida de vitalidad en la tumá. Entonces, si Hashem estableció 7 días de recuperación y de rehabilitación, pues por algo será. Y ya está, y eso no lo vamos a discutir. Entonces, aquí hay algo interesante, porque fíjate tú que inclusive la ciencia de hoy
ha llegado a decir que los cólicos menstruales se alivian con las relaciones sexuales y cosas así por el estilo. Y resulta que luego, por todo lo que ustedes sabrán, algunos sabrán que a mi esposa la operaron alguna vez, ¿no? De las cuestiones de los ovarios, etcétera. Hemos aprendido, y por otros casos también, que en general la menstruación no debería doler, o no, no tanto como a veces se quiere normalizar, ¿sabes? Que aprendido de todo lo que hemos aprendido de la experiencia, si duele mucho el cólico menstrual, hay que ir a revisárselo, porque es posible que haya endometriosis, que haya alguna anomalía de algún ovario, de alguna cosa, algún tumor benigno, lo que sea, que está produciendo eso, pero no normalizarlo. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo de hoy? Toma pastillas. ¿Te duele? Toma pastillas. Y la gente pues toma pastillas, se siente bien y va pasando. Y luego salen con estas cosas. Bueno, las relaciones sexuales en el periodo menstrual son buenas. A ver, todo eso es enmascarar el dolor y no se está estudiando la etiología del dolor, o sea, el origen, la razón de ser, el por qué. Porque no debería doler tanto ni extenderse demasiado. Siempre hay alguna anomalía. Entonces, aquí además es muy curioso porque, claro, tendría que contarse inclusive hasta con la iniciativa de la mujer o el contemplamiento o la aceptación de la mujer, porque es muy difícil, por lo menos a mí no me entra en la cabeza de, bueno, de ir a forzar, ¿sabes? Una relación, no sé, es muy extraño. Pero lo digo porque entonces ni siquiera contando con el consentimiento o el deseo de la mujer no se tiene que hacer. Porque aquí está primero Dios que otra cosa. Y eso hay que tenerlo bastante claro. ¿Vale? Estamos hablando de la Torá como adultos y punto. Sin tabúes y sin sonrojamiento, porque estas son cosas de la vida. Hashem se ha metido en el cuarto, se ha metido en la cama allí, a poner orden. ¿De acuerdo? Entonces, ni es porque dure menos el periodo, ni es porque la mujer lo contemple. Aquí hay un mandamiento para los varones que hay que poner por delante. Y ya está. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, pues, bueno, pero ¿quién se va a enterar? Dicen, ya se está enterando Dios. Pues claro, nadie se enterará de lo que pasa dentro de la habitación. Nadie va a salir diciendo es que hoy me acosté porque tenía el periodo. No. Pero es ahí donde está la profundidad de este mandamiento. Te está diciendo, es que aquí estoy yo. No tiene que enterarse nadie, ya me entero yo y es suficiente, ¿no? Así que eso es muy importante. Bien, entonces dice aquí Maimónides que traspase este mandamiento, esta prohibición, si fue por premeditación, merece ser cortado. Y si fue por error, se ofrece el pecado, el sacrificio por el pecado correspondiente. A ver, error es complicado. No, no cabría el error, no sé, tendría que darse y me baso, fíjense ustedes, el rabino Ishaq Fadda escribió un libro que se llama Como una flor. Y las primeras cosas que dice el rabino es precisamente cuando el novio, él pone el escenario, ¿no? Dice, en la noche de boda se ha casado el novio, va a ir a donde su esposa va a tener la relación y de repente se asoma un pétalo como una flor, hablando de la gota de sangre. Ya está, él dice el rabino, él tiene que retraerse automáticamente, aunque sea una gota que no sea en sí el fluido del periodo, oye, tiene que retraerse por prevención. Que ya luego es que estando en la relación pase y venga el periodo, bueno, ya eso es otra cosa. Eso es otro escenario totalmente diferente. Pero aquí es en tanto que lo puedes evitar, pues lo evitas. Pero ya ves tú, y ustedes lo sabrán, todo, yo creo que a esta altura lo que se vive en las relaciones y todo, pues oye, no necesitamos mucha explicación. No siempre, aunque alguna que otra diga que en el periodo es cuando hay más deseo, pues mira, tal vez en otras circunstancias no es así. En cualquier caso, ya la Torah está diciendo, esta es la medida, esta es la medida.
y si lo ves, lo evitas. No cabe otra explicación, ¿vale? Así de sencillo. Que se haya olvidado solo en esas circunstancias, tú dices, hombre, se olvidó el mandamiento. Bueno, se olvidó el mandamiento en el momento del calor, lo que sea. Tú dices, bueno, a ver, por error, puede pasar, no sé. Por eso les digo que hay que estudiar. Que puede pasar por error que se le olvidó, no sé, ¿sabes? Podría pasar. Por eso les digo que aquí no soy tan categórico, pero aún así, hombre, ya sabiendo, y por eso lo estamos hablando tan claramente y sin tabúes, hay que estar muy pendientes, ¿sabes? Muy pendientes. Que no sea porque se te cruzó el mandamiento justo en el momento y dices, bueno, mira, me lo olvido y sigo. No, si se te atravesó el mandamiento, ya está. No lo puedes dejar y aplazar. Ahora, que fue un olvido total, complicado, ¿sabes? Que otra cosa, otro escenario que puede pasar por error, ojo, que de repente contaron mal los días. Eso es un error. Ahí sí que cabe el error. Entonces supongamos que empezaste a contar o los dos empezaron a contar y se equivocaron de día cuando vino el periodo, no estuvo claro y resulta que no fueron después de los 7 días, sino a los 5. Eso es un error. Ahí está. Entonces tú dices, bueno, te pides perdón, evidentemente, tienes que los dos. Pues esto no es de uno solo. Pero ya sabes, la próxima tienes que asegurarte muy bien, contar bien. Ahora, si cabe la duda, dices, bueno, a ver, pues no sé, esperemos un día más y ya está. Por si acaso, que no viene de un día, que hay que ejercitar el dominio propio también, ¿no? Todo esto, repito, Javerim, es bueno hablarlos para formar carácter y para saber cómo conducirnos decentemente. Fíjense que la vez pasada, en el estudio pasado de Pedro, fue maravilloso cuando hablamos precisamente del llamado que hacía Pedro a no obtener placer sexual de manera ilícita, de manera inmoral. Cuando me refería a eso de lo inmoral y a lo antiético, etcétera, pues precisamente entra esto, ¿sabes? Precisamente entra estas cosas. Porque tú dices, a ver, es que ya estás traspasando algunos límites que te están poniendo Dios, que te está poniendo la Torá, para que precisamente no te desafores y no te desordenes, ¿de acuerdo? Entonces es un mandamiento muy importante, ¿de acuerdo? No se les olvide 346. Estamos ya a punto de terminar la hora, así que será fácil localizarlo. Y ya para terminar, la 347. La advertencia que fuimos advertidos de no entrar a la mujer de un varón, o sea, una mujer casada, quiere decir, Shat Ish, a una mujer comprometida. Comprometida, o sea, mujer de Ish implica, por obvia lógica, si está apenas el compromiso, si es la novia, en fin, oye, que ya sabe que está comprometida. Entonces dice, ve el eshet amitja lo titen shichvatja lezera. Lo dice muy claro. No vas a acostarte con ella teniendo relaciones sexuales con la mujer de tu amit, palabra que recordé hace poco. La palabra que se refiere al paisano, al que está allí, que lo conoce, que es del pueblo, que es de la comunidad. Del Eshet Amitja Lotiten Shichvatja Lezera. Pues no necesita explicación. No cabe ninguna cuestión de error. Vamos, repito, aquí no cabe el error. No hay manera de matizarlo ni de considerar un escenario que sea por error. Aquí Maimónides comienza a explicar que de repente hay un castigo por el que transgrede este mandamiento, que sería a la mujer que era de un hombre, que es una mujer que está desposada, el que abuse de ella merece el apedreamiento, como se explicó en la escritura. Y si era una hija de Cohen, ella debe ser incinerada, porque claro,
aquí también Maimónides destaca, y en esto tiene razón también, obviamente tiene que haber una complicidad de ella, porque ya el otro caso es un abusador, un violador. Pero cuando dice a la mujer de tu amit no tendrá relaciones sexuales, implica lo que he dicho ahora en el mandamiento anterior, ni siquiera si ella lo contempla, ni siquiera si ella es cómplice. No por contar con la complicidad lo vas a hacer, que fue lo que es el testimonio de José. José recibió total confianza de Potifar, estaba en su casa. En ese sentido, Potifar y Yosef eran amit. Y no porque la mujer del Potifar, con todos los pretextos que quieras, que no me atiendes, que estoy sola, que tal, tal, ven, acuéstate conmigo. No, señor. Ya José lo dijo claramente. ¿Cómo voy yo a pecar contra Dios y hacer este gran daño? Oye, yo creo que eso lo dice todo. Como para decir es que de pronto José se podía equivocar. Ay, es que pensé que era una muchacha soltera. No, 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 que sabes bien, que la voz, todo, es que no hay lugar a confundirse. Y por eso aquí Maimónides lo asocia bastante bien, así como a veces le doy palo, pues también hay que decirlo, ¿no? Aquí lo asocia bastante bien con el concepto de Lotin Af, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:17. Y esto incluye, para terminar, lo que he dicho anteriormente también sobre lo mental, que ya lo dijo Mashiach. Puede ser que no te estás acostando literalmente con la mujer de tu paisano, de tu hermano, el que está allí, que vive y comparte la vida contigo, pero de pronto mentalmente sí. Y cuidado con estas cosas mentales. Hoy el tema un poco ha sido por ahí también, porque puede ser, repito, que todos nos veamos súper bien y cómodos y tranquilos porque no lo hemos hecho literalmente, pero no vaya a ser que en la cabeza estén pasando cosas. Ojo, porque Mashiach precisamente lo orientó de esa manera. Voy a leer finalmente aquí en el chat qué comentarios se han hecho, ¿vale? Que práctica se considera tal. Dice, vamos a ver. Cuando aparece hermanos que tienen relaciones hasta para matrimonio resultan ser hermanos. Esto es otro lío. Por eso es otra cosa. Eso no es un error. Eso ha sido, vamos, un lío gigante que han armado los padres. Sobre todo en la antigüedad pasaba eso, ¿no? Que el hombre se iba a varios pueblos, embarazaba cuanta mujer se le atravesaba, no decía nada a su familia y luego por las vueltas de la vida se terminaban conociendo los hermanos y resultaban acostándose y todo. Claro, vaya lío, ¿no? Ahí cabría que eso es complicado, ¿no? Pero oye, sí, fue por desconocimiento, no es culpa, ¿vale? Eso es una cosa muy excepcional. Y ahí vaya lío, ¿no? Porque claro, si me ha gustado el ejemplo que ha puesto Aminta aquí, muy curioso, ¿no? Porque sí, uno. Muy bien, grabación en proceso. Shabbat Shalom, bienvenidos de nuevo. Voy a terminar de admitir algunos que están ingresando ahora y empezamos directamente ya con la mitzvah 336, que es la continuación directa de lo que hablamos la última vez. Seguimos en el marco de las relaciones sexuales prohibidas, que ya esto es algo, como he dicho muchas veces, que entre nosotros ya se sobreentiende, pero no está de más leerlo, recordarlo, contemplarlo, tratar de pensar a veces inclusive cómo era posible que se llegara a ciertas cosas, ¿no? Entonces la mitzvah 336 dice, esta es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar, o sea, no entrar es no ir a tener relaciones sexuales con la propia hija. Y lo dice en el sentido, como aquí lo explica, que esto no se dijo tan explícitamente en la Torá. Siempre se habló de la hija de tu hija, de la hija de tu hijo, pero no aparece directamente la mención de tu hija. Y claro, pues esto no necesita que se diga, ya se sobreentiende, pero aquí Maimónides entonces lo que hace es expander y ponerlo por si acaso, que no vaya a faltar el descerebrado que diga, ah, bueno, es que la Torah no dice tu hija, entonces con la hija sí puedo. Vaya, que hay que estar muy mal de la cabeza para pensar de esa manera.
pero créanme que siempre aparece el figura que nos sorprende. Cuando uno cree que ya no te puede sorprender, te sorprende. Y lo digo porque hace un tiempo atrás salió un líder diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. Y lo usó como pretexto para decir que sí se podían tener varias mujeres. O sea, amad a vuestras mujeres. Entonces usó el plural. Dime tú qué desorden mental tiene que tener alguien para llegar a esa conclusión. Es lo mismo aquí. O sea, la Torá no te tiene que decir, por ejemplo, no te inyectes droga o no te taques de cigarrillo, lo que sea. Hombre, eso se sobreentiende en el marco general de lo que dice nadie jamás maltrató su propia carne. Porque parte de un principio fundamental, amarás por ser tú el prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando te amas a ti mismo, aplicas los mandamientos y los principios de la Torah para ti, primeramente. Que a veces eso se nos olvida, ¿eh? Pero la doctrina general de la Torah es la vida. Como dice el Salmo, ¿quién es el varón que se complace en la vida? Lo que pasa es que creo que a veces me da la impresión, no sé, en general, algunas personas como que todavía no entienden qué es la vida. O sea, no sé, existen, pero no conocen la filosofía de la vida, ¿no? El maravilloso diseño que igual nos ha quedado de parte de Hashem, a pesar de las influencias del pecado y a pesar de todo lo que ha quedado, ¿no? En todo lo que fue las derivados del pecado. Entonces, es importante partir de ese criterio de, oye, amas como a ti, amas como a ti. Si se refiere al amor propio, hombre, pues será porque es lógico, ¿no? Que no te vas a estar tú maltratando a ti mismo. Y como bien lo dijo Mashiach, que se puede considerar una expansión de ese mandamiento, eh, oye, en este sentido no vas a andar por allí maltratando a los demás, ¿de acuerdo? Haciéndole daño a los demás, cuando ha dicho que si has al enemigo inclusive, ve con él una milla más, que seas el enemigo, dale inclusive de comer. Entonces, si eso lo dice el enemigo, ¿cuánto más del que es el prójimo y el que es tu hermano y el que es el amit, el paisano? Muchas cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, esta es la Misvá 336. Ya se dan cuenta que, como lo he dicho muchas veces, es una especie de relleno eh, que introdujo Maimónides. De pronto no le salían los números y dijo, bueno, mira, aprovecho y aquí expando un mandamiento que está implícito. No es que esté mal, ni me faltaba, sí, pero no era tan necesario. O sea, está implícito, se sobreentiende. Así que él comienza a explicar aquí las condenas que vienen. Ya saben que él simplemente se puso como a describir, este deberían quemarlo, este deberían apedrearlo, este deberían cortarlo del pueblo. Ya, pero hasta ahí. Pero evidentemente, en este caso, no se va a, digamos, a aplicar condenas y penas de muerte, como ya lo he explicado muchísimas veces, porque el juicio es de Hashem. Nosotros, que quede clarísimo, lo único que podemos hacer es, oye, excluirlo de las congregaciones y sobre todo, que lo dije hace muchísimo tiempo, entre nosotros por lo menos como grupo más o menos que está perseverando, que ya más o menos nos estamos conociendo, algunos nombres ya se nos hacen, oye, por lo menos pasarnos la voz y decir, con este ni a la esquina, con este cuidado, con este tal cosa. Y eso no es Leshon Hara. Ojo, porque es que yo de verdad me sorprendí últimamente con la manipulación que hay. Entonces a todo le llaman Leshon Hara y ya está, como que no puedes decir nada malo. Dice, no, no, es que esto no se trata de andar diciendo nada malo, es que estamos creando círculos de confianza. Y creando círculo de confianza también creamos cinturones sanitarios. Ese concepto me gustó mucho que lo aprendí aquí. Un cordón sanitario para evitar que gente que va con otra intención, que tiene otro tipo de corazón, venga a hacernos daño. ¿Tá? Entonces vamos a evitarlo. Dice, oye, el día que se arrepienta de verdad, el día que hay un testimonio que esté confirmado, ya se pasará la voz de nuevo. Pero ustedes se acuerdan que yo lo decía, porque por ejemplo hoy, como la cristiandad se dividió tanto,
Entonces, el que peca en una iglesia evangélica, pues nada, se va de ahí y se mete en una bautista, como si nada. Y luego peca en la bautista y se va para una pentecostal. Y peca en la pentecostal y así va haciendo desastres. Porque no hay esa trazabilidad, no hay un control, eso se perdió. Antes, tiempo atrás, aún todavía se pedían cartas. Y yo sé que hay congregaciones en las que si llega alguien nuevo le piden cartas. Oye, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? Pero es que ya hoy en día la verdad es que se ha ido perdiendo tantas cosas y yo lo que trato de decir es simplemente eso. Si alguien aparece así, ¿usted quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué ha sido de su vida? Oye, normal, porque yo creo que es básico, ¿no? Conocernos un poco, sobre todo si vas a estar ahí en un grupo. Y lo digo sobre todo además hoy en día con todos estos grupos de WhatsApp, ¿sabes? Que yo, ustedes saben mi postura, no voy a ahondar en el tema, pero en tantos grupos de WhatsApp hay tanta gente y tantas cosas raras y luego todos estos tipos de canales que se hacen, de comunicaciones que se hacen virtuales en Internet. Oye, hay que ser maduros, hay que ser serios. Eso es todo lo que voy a decir. El resto ya ustedes sabrán. Bien, entonces este mandamiento vamos a pasarlo porque no hay necesidad de ahondar más. A nadie en su sano juicio se le va a ocurrir atentar contra su propia hija, contra su propia carne, además. Bien, pues aquí sigue igual. La Mitzvah 337 dice, Hazara, esta es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no amarrar, dice él, la mujer con su hija. Vaya palabra más decente que utilizó, ¿no? De no liar. Fíjate que en España se entiende mejor, de no liar a la madre con su hija. Y está escrito el mandamiento en Levítico 18:17, Herbati shau vitah lot gale. La desnudez de la mujer y su hija no desvelarás o no descubrirás. Y aquí pues lo dice básicamente que, oye, le tendrían que condenar a la incineración. Pero insisto, este tipo de condenas nosotros no las vamos a aplicar. Pero lo que todo esto nos debe enseñar de la Torá es sobre todo la prevención. Y aquí también quiero, a ver, yo creo que sobraría decirlo, ¿no? Pero en la prevención es mejor que la cura. Eso siempre se ha dicho, mejor prevenir que curar. Entonces, bueno, hay que observar, hay que estar muy pendientes de qué situaciones no se pueden normalizar. ¿Vale? Por ejemplo, qué sé yo, se ha visto casos muchísimos, sobre todo hoy en día cuando hay mujeres que son madres solteras, luego tienen una hija y de repente la hija ya crece y esta mujer se consigue una pareja y luego se comienzan a borrar algunas fronteras allí que ya por la edad no cabría ese tipo de acercamientos entre padrastro e hijastra, por ejemplo, ¿no? Pero por eso es muy importante lo que la Torá y el Evangelio dice, hombre, pues mira bien con qué te vas a unir, que no sea por la necesidad, la ansiedad y la premura que se te aparece el primero que te habla bonito y ya te vas a ir con él, ¿sabes? Pues no, porque ya, y le digo esto a las mujeres sobre todo, hombre, tienes un hijo, una hija, no es cualquier cosa, no es un remolque que va ahí, es tu propia carne, tú tienes que ver más, y sobre todo si son niños, por ellos que están y son tu responsabilidad que por tus propias ilusiones de mujer. Porque yo conozco muchos casos de estos cercanos, ¿sabes? Entonces, a veces la mujer se olvida que tiene hijos o hijas y no se da cuenta porque está obnubilada por la persona que le pretende, porque tiene sus propias ilusiones, lo que sea, y no se da cuenta con quién se está metiendo. Y luego vienen todos estos líos. Y claro, a darse una situación, ¿qué hacemos nosotros? Yo siempre le he dicho, esto no lo duden nunca, a denunciarlo a las autoridades. Aquí yo no voy a decir, no, que esto lo arreglamos entre nosotros. No, no, nada que arreglar entre nosotros. Esto es un delito. Y lo digo porque también conozco un caso de algunas congregaciones en los Estados Unidos que son cristianas, que Dios nos guarde. Y se ve que hubo un caso de estos de abuso, de tocamientos inapropiados, y se quiso como resolver ahí en silencio. Y claro, eso se armó una bola de nieve tremenda que ya ves tú.
Entonces, esto hay que decirlo claramente. Delitos que contempla la Constitución de tu país, pues delito que vas a denunciar ante las autoridades. Porque cuando se comete un delito de esta magnitud, aquí no hay nada que arreglar por Torah. Olvídense de eso. O sea, yo no sé, pero esto para mí es lógico, es obvio. Pero a veces no sé, a veces yo creo que no sé qué ha pasado, sinceramente, ¿eh? Parece que entonces ahora todo es espiritual y todo tiene que ser con la escritura, es que la escritura, nada de escritura. Ve a la autoridad, denuncia, ponlo preso y ya si eso, ya si se arrepiente, ya veremos. Pero las cosas como son. ¿Sabes? Porque es que de verdad, a veces a mí me disgusta muchísimo este tipo de espiritualidad estéril que a veces algunas personas van a tener, que se piensa que todo se arregla con la Biblia así, normal, de espirituales. Así no es. Hay que saber discernir bien la gravedad de los delitos. Por eso de que todos los pecados son iguales, no son iguales. Es que eso es horrible, pero la gente no dimensiona a veces lo que están diciendo. No es lo mismo. Porque por esa regla, ya ves tú, entonces luego se van callando cosas, se van callando cosas y no sabes el infierno que están viviendo las personas. Pues las cosas como son, porque la autoridad está impuesta para poner orden. Bien lo dijo el apóstol Pablo, ¿quieres no temer la autoridad? Pues mira, no en vano lleva la espada. Pues ya está, así de sencillo, porque la gente no respeta a las autoridades espirituales. Y luego hay líos. Y repito, estamos y no podemos desconocer que a pesar de que nosotros tengamos nuestras legislaciones para ciertas cosas, hay un Estado que vigila, hay un Estado que vigila y que no está precisamente de nuestro lado para beneficiarnos. Si fuera que el Estado dijera, bueno, vale, ustedes lo juzgan a su manera, yo no me meto, pero no, si nosotros nos atreviéramos a hacer algo así y juzgar a nuestra manera, pues viene el Estado y dice, ah, es que ustedes son cómplices y van presos todos. Pues mira, hay que ser muy sabios. Y, oye, al fin y al cabo, en ese sentido, pues hay unas leyes que anticiparon inclusive a nuestro nacimiento. Vivimos en países que han existido antes que nosotros y hay que estar muy bien ubicados. Hay que estar muy bien ubicados. Sí, efectivamente, ayer lo menciona Yesser en el chat, que hay un caso muy famoso en Colombia, que el tipo se suponía, presumía que era pastor y estaba prácticamente a punto de, o yo creo que la abusó, lo que era que le iba a matar para callarla, fue que ella se escapó, eso fue un escándalo tremendo. ¿Sabes? Entonces, hay que ser muy, muy lógicos. Es que se nos está perdiendo la lógica, a veces entre tanta espiritualidad. Hay que ser pragmáticos, concretos, aterrizados, serios, conocer las leyes y aplicarlas. ¿Vale? Camoja, no, no es como tú en este caso, porque está hablando, bueno, esto es una construcción gramatical, Haftá le reajá, camoja se está refiriendo como complemento directo a ti, ¿de acuerdo? Comentando el mandamiento que mencioné antes. Bien, perfecto. Vamos a avanzar entonces al 338. Esta es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no liar a la mujer y la hija de su hijo. Ya ves tú, bueno, es que va desgranando cada vínculo. Nosotros no necesitamos saber. La Torá, de pronto aquí la pregunta que habría que hacerse es, a ver, ¿qué grados de consanguinidad no son tabú en la Biblia? Eso sería más sencillo y acabamos antes. Por ejemplo, yo lo he dicho varias veces que a pesar de que la Torá no prohíbe las relaciones entre primos, sí la prohíbe con los sobrinos. Fíjate tú, primo y sobrino no es lo mismo. Entonces, aún así, fíjense que esto es muy importante. No porque la Torá no diga que con tu primo no estás pecando, no significa que ahora se te va a encender los pensamientos y los deseos hacia tu pariente, porque la ciencia ha ido demostrando además que este tipo de relaciones, sobre todo cuando son primos de misma familia de sangre, producen mutaciones genéticas y enfermedades y cosas que no son buenas. ¿Está pecando? Hombre, de acuerdo a la Torá no estás pecando, ¿de acuerdo? No estás pecando. Pero no hay que ir por eso a perseguir y arriesgarse a cosas que ya la misma experiencia te está diciendo que por ahí no es. Ahora, es ahí donde además viene el marco general de lo que significa el buen testimonio.
Algún tiempo atrás, me acuerdo, hace muchos años, dentro de todo este estudio que hemos desarrollado, decía también precisamente de lo que es bien visto en un lugar y lo que es bien visto en otro. Y uno tiene que ser también ubicado. ¿Vale? Ubicado, porque, oye, si en la sociedad donde vives tener buen testimonio implica que tú te limites más y eso es bueno y al fin y al cabo no estás sacrificando nada bíblico, pues oye, hay que tener buen testimonio. Pero no porque digas que la Torá y luego vas a ir, qué sé yo, dando un mal testimonio por ir a ultranza en ese sentido. Entonces me voy a casar con mi prima porque es que la Torá no lo prohíbe y no importa si todo el mundo se escandaliza. Hombre, así no funcionaría. Porque aquí me acuerdo precisamente de esa máxima que está en el Pirkei Avot, que me parece muy sabia. Una es la corona de rey, una es la corona del sacerdocio, una es la corona de la Torá y otra es la corona del buen nombre. Y la corona del buen nombre está por encima de todas las demás. Entiendan lo que quiere decir, ¿de acuerdo? Entiéndanlo, piénsenlo. El buen nombre, eso inclusive, como dicen muchas veces, te anticipa. El buen nombre te anticipa y uno tiene que ubicarse, tiene que hacerte un buen nombre en el lugar donde vives. ¿Sabes? No puedes tener la fama, no sé, del loco, o del amargado, o del grosero, o el otro, que no sea esa la imagen en ese sentido, ¿no? Oye, que hablen otras cosas, ya eso es diferente, como bien dijo el apóstol Pedro, ¿no? Si hablan mal sin fundamento, ya será otra cosa, ya es cosa de percepciones o de chismes o de calumnias, pero no porque haya de verdad, ¿sabes? Entonces, que quede claro. Repito, la Torá tiene unos límites consanguíneos claros establecidos. Que haya que decir no te metas con la hija de tu hijo, es que, oye, ya está, es tu familia. Porque la Torá inclusive habla de la tercera y cuarta generación. Entonces, pues yo creo que estas cosas a nosotros al día de hoy ya no necesitamos. Ahora, cuando la Torá lo dijo, y evidentemente el pueblo salía de un sistema esclavizador o esclavista. No había una orientación clara sobre los límites de la moral, sobre los límites de la familia. Créame que esto es y fue revolucionario. Con esto no estoy diciendo de que Dios habló de más. No, no, no. Estoy diciendo para nosotros hoy es obvio. Pero si tú viajas 3.000 años atrás, 3.500 años atrás, esto fue tremendamente revolucionario. Establecer límites sociales y familiares. Miren, en Egipto, si ustedes leen la historia de los faraones, hubo más de uno que se casó con su hija. ¿Eh? Más de uno que se casó con su hija. Porque esta gente le vino el tema de que tenían que preservar la sangre pura, por ejemplo, y eso tal vez le da un poco de luz a este tipo de prohibiciones, que no se te vaya a cruzar por la cabeza esto de la pureza racial y la pureza de tu sangre, y que ahora yo soy de sangre azul y no me voy a mezclar, porque eso fue lo que le pasó a las hijas de Lot. Yo lo expliqué en su momento. No es que ellas pensaran de que ya se había acabado el mundo, no, porque ellas fueron a una ciudad a refugiarse, y no vamos a decir que era una ciudad de mujeres, ni más faltaba. Pero no encontraron hombres a su altura. Ojo con el concepto, ¿eh? No encontraron hombres a su altura y de tanto no encontrar hombre a su altura, terminaron acostándose con su padre. Pues ahí va. Este tipo de pensamientos y razonamientos, oye, a mí se me haría raro encontrarlo hoy. Que alguien siga pensando que su sangre no tiene por qué mezclarse con otra. No sé. Pero oye, que no, o sea, definitivamente eso ya está superado. Yo lo considero superado, eso es primitivo, este tipo de razonamiento. Pero bueno, como yo lo he dicho siempre, la Torah hay que leerla y estos mandamientos, aunque a mí ya lo considero superado, de pronto a otro le ilumina y le dice algo, ¿no? Por eso está escrito y hay que obviamente estudiarlo. Bien. Siguiente mandamiento 339. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no liar a la mujer y la hija de su hija. Lo mismo, ¿cuál es la diferencia? La hija de tu hijo y la hija de tu hija. Es igual, ¿sabes? Entonces aquí Maimónides, sorprendentemente,
que no lo había mencionado, pero ahora que lo veo, lo veo. Dice, y si fue por error, pues que ofrezca un sacrificio, el sacrificio establecido. O sea, ¿quién por error se va a acostar con la hija de su hijo o la hija de su hija? ¿Quién? Por error. No, error no cabe aquí. Bien, precisamente dice el Talmud, cuando se trata de la profanación del nombre sagrado, no hay diferencia entre lo que el que lo hace por error y lo hace a propósito. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que alguien por error? Es que para que alguien diga que es por error, mínimo tiene que haber estado drogado o borracho, y eso no es para nada ninguna atenuante, al contrario, es agravante. Ya has violado otro mandamiento. Entonces ya ven ustedes, Maimónides aquí dice, si fue por error, dice, "Pues, ¿cuál error? Ningún error. Aquí hay una cosa muy grave, pero ya ven ustedes, la Torá no dice en ningún momento, es que si te acostaste por error con la hija de tu hija, ofrece un sacrificio fijado. No hay, no hay, porque aquí no cabe el error. Eso se lo está inventando él. ¿Sabes? Seguramente está incluyendo aquí de pronto su pensamiento y su percepción de lo que pasó con Lea y Raquel, por ejemplo, que eran hermanas. Lea, sí. Y entonces, de repente él dirá, bueno, es que Jacob se equivocó. Pero no, no. Ya le he explicado muchísimas veces lo que pasó en ese momento. Eh, Inclusive la situación de Jacob, yo le expliqué en una de las parashá. Lo que él tenía que haber hecho es quedarse ya con la que se acostó y punto. Que lo drogaron, que como yo lo dije, ¿no? Que es posible que Labán lo haya drogado y a él y a ella. Bueno, ¿qué haces en una situación de esas? ¿Sabes? Y dice, hombre, mira, no sé. Ahí es donde les digo yo, tienes que tener un poquito también de malicia y asegurarte. Porque un momento tan especial como ese, lo último que se te debe pasar por la cabeza es ponerte en riesgo. Ahora, dadas las circunstancias, supongamos que era absolutamente imposible verlo venir, que es muy difícil decirlo sabiendo que era un pagano que ya tenía costumbres que seguramente ya había conocido un poco, ya había estado 7 años viviendo con él como para no darse cuenta qué tipo de gente era. Pero bueno, supongamos que hubo el mayor de todos los engaños. Terminas acostado con una mujer. ¿Qué haces? Oye, mira, no sé, es lo que ha pasado, por algo lo habrá permitido Dios. Es aquí donde son situaciones complicadas, ¿no? Pero claro, como él estaba enamorado de la otra, pues nada, vino y dijo, muy bien, nada, esto ha sido una manipulación o un error, lo que sea, me caso con la que me gusta. Por lo menos, y es aquí donde vienen estos líos gigantes, tenía que haber dicho, bueno, pues a ver, si esta es mi esposa, pues la otra no la vuelvo a tocar, como pasó con Yehudá y Tamar, ¿sabes? Que cuando la descubrió que era su ex nuera y posible candidata para su hijo, dijo pues que no la volvió a conocer, no la volvió a tocar. Por lo menos ahí se nota que dijo, bueno, un error. Y que no es error, ¿eh? Porque él no tenía que haberse ido a buscar prostitutas. Por eso les digo que siempre hay algo antes, siempre hay algo antes. Esto no pasa por error. Así que ni más faltaba. Aquí definitivamente critico mucho que Maimónides esté insinuando que si haya sido por error. No, no, es que ni que fuera envuelta como una momia, que no te vas a dar cuenta quién es, ¿vale? Así que nada, ni el caso, cero error. Aquí la cosa es muy seria. Bien, siguiente mitzvah. 339. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no liar a la mujer y de su hija, pues es lo mismo. Aquí es la hija del hijo, la hija del hijo, el 39. Vamos a pasar al 40 mejor. 340. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar a la hermana del padre, o sea, a la tía, que está escrito aquí en el 18:12. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Pues es la tía. Bueno, ¿a quién se le puede ocurrir? Pero ya ven ustedes, el ser humano como entidad biológica es absolutamente, tiene la capacidad de asombrarnos para mal, la mayoría de las veces. Hay cosas que nos asombran para bien, inteligencia, etcétera. Pero cuando se trata de la oscuridad de lo que tenemos nosotros como seres humanos,
hay que siempre estar pendientes de una sorpresa, ¿no? Entonces, aquí, cuando habla de la hermana de tu padre, ya implícitamente está mostrando un lazo sanguíneo, ¿no? Es la hermana de tu padre, no, no es ni siquiera la tía política. Y aún así, no está diciendo con eso que la tía política sí es permitida, ni más faltaba, porque es pariente, es la esposa de tu tío, está ligada y eso no necesita explicarse, ¿no? Pero bueno, aquí vuelve otra vez Maimónides a decir, y si fue por error, pues que ofrezca el sacrificio correspondiente. ¿Pero cuál error? ¿Qué tendrá que pasar como para que eso pase por error? Esto es imposible que sea por error. O sea, vamos, no, es que no, ni siquiera me cabe en la cabeza, no, no lo puedo ni imaginar, como para contemplar, no, ni siquiera, no, no hay manera. Igual pasa con la 341, es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar a la hermana de la madre, o sea, la tía por el lado materno. Está hablando de las tías. No existe la palabra tía como tal, pues dice la hermana de la madre. Y da igual si es hermanastra o es hermana biológica, eso no importa. Es la hermana de tu madre, no hay que pensarlo más. Y pues no sé, me imagino que este mandamiento podría estar dirigido sobre todo a jóvenes o a de pronto, sí, ya sabes, te cree. Esto es interesante mencionarlo, aunque sea muy breve, ¿no? Nosotros los seres humanos somos personas muy interactivas con el medio, de manera inevitable, ¿no? Y basta que a veces viva la gente junta y haya ciertas manifestaciones o gestos, oye, que lo digo en el más puro de los sentidos, ¿eh? Una tensión que te tal o una caricia, lo que sea, y ya ese joven o esa jovencita ya puede hasta malinterpretar y se hace un nudo extraño en su cabeza. Ojo, que o sea, eso pasa. Increíble, por eso está el famoso, la leyenda de Edipo Rey, que se enamoró de su madre y mató a su padre. ¿Cómo puede ser? Hombre, claro, porque cuando el desorden mental es tan grande y sobre todo, hay que mencionarlo, no se enseña a identificar las emociones y a identificar los sentimientos. Eso es muy importante. A los niños hay que enseñarles eso. Eso lo hablo mucho con mi esposa. Y de verdad, créame que es un ejercicio que hay que hacer. Vamos a ver si más adelante se pudiera dar alguna oportunidad de invitar a algún hermano que nos hable del tema desde el punto de vista de la psicología y nos dé herramientas y ejercicios y todo, porque es impresionante cómo hay que aprender a ponerle nombre a las emociones y esa organización y saber identificarlo y de dónde vino y por qué vino, te va a dar un mayor dominio propio de muchas cosas y ya no te vas a confundir entre la admiración y el enamoramiento, por ejemplo. ¿Sabes? Que eso pasa y a todos seguramente nos ha pasado alguna vez. No está claro, ¿es admiración? ¿Está enamorado? ¿Qué pasa ahí? ¿Sabes? Entonces, claro, imagínate que vive esta familia israelita allá en la antigüedad, salen de Egipto, vienen todos juntos, viven juntos, está la tía allí, a todos los días se encarga de la comida y de repente comienzan a pasar ideas extrañas, confusas. Pues la Torá lo dice claramente, nada de confusiones, aquí no cabe el error, quítate ese tipo de ideas, pero sobre todo contemplo aquí la parte pedagógica, es decir, la parte de cómo hay que educar la identificación de los sentimientos y las emociones. Eso es muy importante. ¿Vale? Así que vamos a pasar. No hay más nada que agregar. Maimónides sigue insistiendo aquí que puede haber la posibilidad de que sea por error. Yo lo critico y digo, no hay error aquí. Así que nada, ni más. Mitzvah 342. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar a la mujer del hermano del padre. O sea, está hablando de la tía política a la mujer, del hermano, del padre. Lo dicho, no hay nada que agregar. Por eso dice el ishto lo tikraf derech hi. O sea, no te vas a hacer a dodejahi, perdón, dodaji o dodejahi. Es tu tía.
O sea, es la hermana, es la esposa del hermano de tu padre, es la tía política. Igual, ya se dan cuenta que no hay que agregar muchas cosas aquí. 343. La advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar a la mujer del hijo, o sea, a la nuera, a la mujer del hijo. Esto es un mandamiento que va ligado entonces al jefe paterno, al jefe de la casa. No hay otra posibilidad, está dirigido específicamente a él, por eso dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Y aquí hay algo interesante que quiero recalcar con la palabra kalá que sale aquí. Porque la palabra kalá, pues en hebreo moderno sobre todo se traduce como novia, ¿no? Pero aquí hay algo interesantísimo. Como se dan cuenta, aquí no puede ser novia, no puede ser la desnudez de tu novia, no descubrirá, no, no. La palabra kalá en hebreo bíblico es la candidata tomada por el padre para el hijo, por el padre para su hijo. Cuando digo tomada, entiéndame aprobada, verificada, ¿vale? Aprobada, verificada, en fin, en esa dirección. Quiero decir, oye, mira, creo que esta es una buena mujer, ¿vale? Hasta ahí. Entonces, por eso es que en las traducciones se darán cuenta que a veces pasa de novia a nuera. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Entonces, una mujer es calá en hebreo bíblico cuando había sido presentada y admitida a la familia por el padre del joven. Claro, en ese tipo de dinámicas que hoy a mí se me haría absolutamente extraño, oye, que no se te vaya a pasar por la cabeza alguna idea extraña. Porque, ojo, hay que mencionarlo, ¿eh? Como bien lo dijo Mashiach y lo puso de relieve que nadie se había atrevido a decirlo nunca. A ver, no te creas que adulterio es solo porque te acostaste en la cama o donde sea con esa persona. Hombre, adulterio es que ya has codiciado en tu cabeza. Entonces, cuando todos estos mandamientos que hemos leído, que se nos hacen bizarros, cuando dice no te acostarás con la hija de tu hijo, oye, si lo piensas bien, está incluyendo la parte mental. Está incluyendo la parte mental. Ojo eso, ¿eh? Eso es muy importante. Esa es la luz que saca y extrae Mashiach y la pone sobre la mesa, porque pareciera que no se habían dado cuenta. O de tanto tabú y de tanta vergüenza de mencionarlo, pues nadie lo decía. Entonces, puede ser que en la práctica, en lo material, pareciera que el padre del muchacho pues solo ha presentado a la muchacha y está, pero ve tú a saber si se le ha pasado una idea extraña por la cabeza, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, por eso el mandamiento dice, la desnudez de tu calá, o sea, de la candidata que tienes para tu hijo, no descubrirás. Y ese descubrir incluye lo que haces con la mente. Eso hay que decirlo. Ya ves tú, a veces como no, uno no piensa en estas cosas, ¿no? Dice, no, no se me ocurre. Pero ahora que me ha venido, aprovecho y lo digo, porque eso es lo que hizo Mashiach. La Torah dice no matarás. Bueno, de cierto yo te digo, pues oye, que no es solo el matar literal, que cuando la Torah dijo eso, y yo lo explicaba aquí, el verbo incluye que no te tomes la justicia por tu cuenta, y eso incluye que no lo mates verbalmente, por ejemplo. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? La dimensión que quiere el mandamiento. Y aquí sí que absolutamente está vigente. Por mucho que alguien diga "Ah, eso es obvio y ya nadie lo hace", dice, tú no sabes qué pasa por la cabeza. Tú no sabes. Así que vale más recordarlo. La desnudez de tu calá no la vas a descubrir. Ni con tu cabeza, ni con tus sucios pensamientos. Así que cuidado. Y aquí no cabe de nuevo el error. Aquí lo que hay es un desorden. Ahora, te pasa algo raro por la cabeza y dices, hombre, pues tienes que, oye, serio, ¿no? Delante de Dios, ¿qué pasó aquí? Esto no es normal. Y ponerle nombre. Y lo conecto a lo que decía hace un momento. Así como es bueno
identificar cómo nos sentimos y las sensaciones que tenemos y todo, también hay que ponerle nombre a las cosas que pasan. Pasó una cosa rara, ponle nombre. Eso se llama, oye, desnudez, desnudar la persona. Así se llama y está prohibido. ¡Pum! Lo etiquetas. Porque no, eso no puede quedarse dando vueltas por allí. ¿Vale? Así que fíjense ustedes, tremendo, ¿no? Eso es lo que pasa con la palabra kala. Bien, entonces la mitzvah 344 dice, esta es la advertencia que fuimos advertidos de no entrar a la esposa del hermano, o sea, a la cuñada, que igual es la misma historia, no voy a repetirme, pero ya se sobreentiende. Todo lo dicho hasta ahora es obviamente aplicable a este otro vínculo, que es un vínculo político. No es de sangre, es político, ¿no? Es la esposa de tu hermano. Es una persona que viene de otro lugar. Da igual. Aquí se tiene que aplicar la misma lógica, ni con la mente, ni con los sucios pensamientos, y obviamente que ni siquiera ni imaginarlo en la práctica. Así que nada, vuelve Maimónides a diferenciar y decir que sí podía ser por error. No, no cabe el error. A mí por lo menos no me cabe en la cabeza el error. Bien, 345. Es la advertencia que fuimos advertidos de no entrar a la hermana de la mujer de Hayez Isha. Vamos a ver qué trata de explicar aquí. Ah, sí, o sea, a la hermana de la mujer, cualquiera que sea, que hace parte de la vida de ella, ¿no? Como dice aquí, la mujer y su hermana no tomarás, que este es el caso de Jacob. A la mujer y a su hermana no la tomarás. De Isha el ajotah lotikah. Esto queda como testimonio y vale la pena decirlo muy sencillo, que la Torah precisamente, am, como lo he dicho varias veces, es una especie de compilación de cosas que pasaron antes, de cosas que se dieron en Monte Sinai y de cosas que pasaron después en el desierto. Entonces, lo que pasó con Jacob, sí, en esa época, en teoría no se había dado la Torá, pero ojo, hay un principio universal que Mashiach recordó y es súper sencillo de recordar. Serán para una sola carne. Si tú te quedas firme allí, ni siquiera tienes que pensar. ¿Te has unido con una persona? Ya está, eres para una sola carne. No tienes que buscarle más excusas, ni más escenarios, ni más pretextos, ni nada. Es tu mujer. Ya está. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces, claro, eso que hizo Jacob, de decir, no, es que a mí me gustaba esta y me han metido esta y yo no tenía la culpa, entonces me quedo con las dos. Complicado. No, por lo menos tenía que haber tomado una decisión, por lo menos coherente o medianamente coherente. Es que estos escenarios tan complicados son luego que tú dices, ¿dónde termina esto, no? Entonces, fíjense que ahí ocurre algo tremendísimo en ese relato de Jacob. Porque la Torah dice que Hashem cerró el vientre de Rachel, o sea, que ella no paría. En cambio, Lea empezó a parir. Ya eso tenía que haberle dicho algo a Jacob. Tú sabes que a lo mejor tendrías que quedarte con la que te acostaste. Y la otra, pues mira, dejarla ir y no tomarla. Pero, ya ves tú, insistir, insistir, insistir. Y la cosa insistió tanto que terminó acostándose hasta con las siervas, por el capricho de que la una se quejó. ¿Quién se empezó a quejar? Rachel. Yo quiero hijo, yo quiero hijo. Toma, acuéstate con mi sierva. Y el Jacob temblando. ¿Sabes? Que hay que criticarlo, ¿no? Dice, hombre, pero ¿cómo se te ocurre ceder a una cosa así? No, es que aunque Lea haya tenido un solo hijo, nada más, él no tenía que ponerse dizque a buscar más hijos, a crecer porque sí. Ya Dios los iría poniendo. Pero es ahí donde se vuelve a repetir precisamente la intrusión de pensamiento y la lógica humana. Pero ¿en qué cabeza te cabe? Yo no puedo hacer eso, ¿sabes? Pero precisamente fue tanta la insistencia y es ahí el problema donde está la falta de carácter, que eso fue lo que le costó mucho a Jacob ganar,
que ya luego lo viene a adquirir ya, bueno, ya después que se había liado un montón. Pero bueno, por lo menos lo terminó adquiriendo, ¿no? Pero ojo, que no vayamos nosotros a estar en la zona de confort. No quiero lío, pues cedo. No quiero lío, cedo a esto. No quiero lío, cedo a esto. Cuando vienes a ver, ya te has violado todos los mandamientos de la Torah que no tenías que haberte violado. Cuidado entonces, ¿no? Entonces aquí dice, Isha el lo tikaj. Por ninguna circunstancia vas a tomar a la mujer y a su hermana. Que una cosa que yo lo he escuchado alguna vez, algunos rabinos, ¿no? Tú sabes, queriendo lavar un poco el rostro. Bueno, es que luego se iba a quedar desamparada. Y dice, es que perfectamente la podía sostener y no tener relaciones sexuales con ella. O sea, disculpa, ¿sabes? Esto no es pretexto de que por compasión, bueno, vale, te tomo como esposa y igual tengo relaciones. Eso no, eso es prostitución. Eso no tiene otro nombre. Pero ya ves tú, ¿sí? La Torá tuvo que ponerle todos los límites a esto. No sea que alguien dijera, bueno, es que el patriarca Jacob lo hizo, yo lo hago. Y no me extraña, yo he escuchado hasta en broma gente hoy diciendo, bueno, es que Salomón tuvo 900 mujeres. ¿Y qué? ¿Qué te piensa? ¿Que está bien? ¿Mm? No se puede, no se puede y no se puede, punto. No hay excusa, no hay de dónde agarrarlo, ¿vale? Bien. La mitzvah 346. Es la advertencia por la cual fuimos advertidos de no entrar a la nidá en el tiempo de su inhabilidad. Esto es interesantísimo. Aquí hay varias cosas que hablar, ¿eh? La nidá, ustedes saben que la palabra nidá significa distanciamiento y es la forma que se le llama indirectamente al periodo menstrual. La palabra nidá es separación o distanciamiento en el tiempo o en la época de su inhabilidad. Y cuando dice aquí, Kol Shivat Hayamim, o sea, durante 7 días. 7 días dura la inhabilidad. Y lo digo, vamos por partes, vamos de atrás para adelante. Porque a veces puede pasar que el periodo menstrual a algunas mujeres le dura 4 días, a otras de pronto 5. Entonces la Torah dice claramente que son 7 días. No está contando de cuánto le dura a cada mujer. Son 7 días. Y esa es su tumá. Acuérdense lo que he explicado siempre sobre la palabra tumá, que implica inclusive por un lado, como lo he dicho siempre, el desorden, una incompatibilidad debido a un desorden, y la incompatibilidad debida al periodo de recuperación. Hay pérdida de vitalidad en la tumá. Entonces, si Hashem estableció 7 días de recuperación y de rehabilitación, pues por algo será. Y ya está, y eso no lo vamos a discutir. Entonces, aquí hay algo interesante, porque fíjate tú que inclusive la ciencia de hoy ha llegado a decir que los cólicos menstruales se alivian con las relaciones sexuales y cosas así por el estilo. Y resulta que luego, por todo lo que ustedes sabrán, algunos sabrán que a mi esposa la operaron alguna vez, ¿no? De las cuestiones de los ovarios, etcétera. Hemos aprendido, y por otros casos también, que en general la menstruación no debería doler, o no, no tanto como a veces se quiere normalizar, ¿sabes? Que aprendido de todo lo que hemos aprendido de la experiencia, si duele mucho el cólico menstrual, hay que ir a revisárselo, porque es posible que haya endometriosis, que haya alguna anomalía de algún ovario, de alguna cosa, algún tumor benigno, lo que sea, que está produciendo eso, pero no normalizarlo. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo de hoy? Toma pastillas. ¿Te duele? Toma pastillas. Y la gente pues toma pastillas, se sienta bien, se siente bien y va pasando. Y luego salen con estas cosas. Bueno, las relaciones sexuales en el periodo menstrual son buenas. A ver, todo eso es enmascarar el dolor y no se está estudiando la etiología del dolor, o sea, el origen, la razón de ser, el por qué. Porque no debería doler tanto ni extenderse demasiado. Siempre hay alguna anomalía. Entonces, aquí además es muy curioso porque, claro,
tendría que contarse inclusive hasta con la iniciativa de la mujer o el contemplamiento o la aceptación de la mujer, porque es muy difícil, por lo menos a mí no me entra en la cabeza de, bueno, de ir a forzar, ¿sabes? Una relación, no sé, es muy extraño. Pero lo digo porque entonces ni siquiera contando con el consentimiento o el deseo de la mujer no se tiene que hacer, porque aquí está primero Dios que otra cosa. Y eso hay que tenerlo bastante claro, ¿vale? Estamos hablando de la Torá como adultos y punto, sin tabúes y sin sonrojamiento, porque estas son cosas de la vida. Hashem se ha metido en el cuarto, se ha metido en la cama allí, a poner orden, ¿de acuerdo? Entonces, ni es porque dure menos el periodo, ni es porque la mujer lo contemple. Aquí hay un mandamiento para los varones que hay que poner por delante. Y ya está. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, pues, bueno, pero ¿quién se va a enterar? Diciendo, ya se está enterando Dios. Pues claro, nadie se enterará de lo que pasa dentro de la habitación. Nadie va a salir diciendo es que hoy me acosté porque tenía el periodo. No, pero es ahí donde está la profundidad de este mandamiento. Te está diciendo, es que aquí estoy yo. No tiene que enterarse nadie, ya me entero yo y es suficiente, ¿no? Así que eso es muy importante. Bien, entonces dice aquí Maimónides que traspase este mandamiento, esta prohibición, si fue por premeditación, merece ser cortado. Y si fue por error, se ofrece el pecado, el sacrificio por el pecado correspondiente. A ver, error es complicado. No, no cabría el error, no sé, tendría que darse y me baso, fíjense ustedes, el rabino Ishaf Fadda escribió un libro que se llama Como una flor. Y las primeras cosas que dice Rabino es precisamente cuando el novio, él pone el escenario, ¿no? Dice, en la noche de boda se ha casado el novio, va a ir a donde su esposa va a tener la relación y de repente se asoma un pétalo como una flor, hablando de la gota de sangre. Ya está, él dice el rabino, él tiene que retraerse automáticamente aunque sea una gota que no sea en sí el fluido del periodo, oye, tiene que retraerse por prevención. Que ya luego es que estando en la relación pase y venga el periodo, bueno, ya eso es otra cosa. Eso es otro escenario totalmente diferente. Pero aquí es en tanto que lo puedes evitar, pues lo evitas. Pero ya ves tú, ustedes lo sabrán, todo, yo creo que a esta altura lo que se vive en las relaciones y todo, pues oye, no necesitamos mucha explicación. No siempre, aunque alguna que otra diga que en el periodo es cuando hay más deseo, pues mira, tal vez en otras circunstancias no es así. En cualquier caso, ya la Torah está diciendo, esta es la medida, esta es la medida, y si lo ves, lo evitas. No cabe otra explicación, ¿vale? Así de sencillo. Que se haya olvidado solo en esas circunstancias, tú dices, hombre, se olvidó el mandamiento. Bueno, se olvidó el mandamiento en el momento del calor, lo que sea. Tú dices, bueno, a ver, por error, puede pasar, no sé. Por eso les digo que hay que estudiar. Que puede pasar por error que se le olvidó, no sé. ¿Sabes? Podría pasar. Por eso les digo que aquí no soy tan categórico, pero aún así, hombre, ya sabiendo, y por eso lo estamos hablando tan claramente y sin tabúes, hay que estar muy pendientes, ¿sabes? Muy pendientes. Que no sea porque se te cruzó el mandamiento justo en el momento y dices, bueno, mira, me lo olvido y sigo. No, si se te atravesó el mandamiento, ya está. No lo puedes dejar y aplazar. Ahora, que fue un olvido total, complicado, ¿sabes? Que otra cosa, otro escenario que puede pasar por error, ojo, que de repente contaron mal los días. Eso es un error. Ahí sí que cabe el error. Entonces, supongamos que
empezaste a contar o los dos empezaron a contar y se equivocaron de día cuando vino el periodo, no estuvo claro y resulta que no fueron después de los 7 días, sino a los 5, eso es un error. Ahí está. Entonces tú dices, bueno, te pides perdón, evidentemente, tienes que los dos, pues esto no es de uno solo. Pero ya sabes, la próxima tienes que asegurarte muy bien, contar bien. Ahora, si cabe la duda, dices, bueno, a ver, pues no sé, esperemos un día más y ya está, por si acaso, que no viene de un día, que hay que ejercitar el dominio propio también, ¿no? Todo esto, repito, Javerim, es bueno hablarlos para formar carácter y para saber cómo conducirnos decentemente. Fíjense que la vez pasada, en el estudio pasado de Pedro, fue maravilloso cuando hablamos precisamente del llamado que hacía Pedro a no obtener placer sexual de manera ilícita, de manera inmoral. Cuando me refería a eso de lo inmoral y a lo antiético, etcétera, pues precisamente entra esto, ¿sabes? Precisamente entra estas cosas. Porque tú dices, a ver, es que ya estás traspasando algunos límites que te están poniendo Dios, que te está poniendo la Torá, para que precisamente no te desafores y no te desordenes, ¿de acuerdo? Entonces es un mandamiento muy importante, ¿de acuerdo? No se les olvide 346. Estamos ya a punto de terminar la hora, así que será fácil localizarlo. Y ya para terminar, la 347. La advertencia que fuimos advertidos de no entrar a la mujer de un varón, o sea, una mujer casada, quiere decir, Ishat Ish, a una mujer comprometida. Comprometida, o sea, mujer de Ish implica, por obvia lógica, si está apenas el compromiso, si es la novia, en fin, oye, que ya sabe que está comprometida. Entonces dice, ve el eshet amitja lo titen shichvatja lezera. Lo dice muy claro. No vas a acostarte con ella teniendo relaciones sexuales con la mujer de tu amit, palabra que recordé hace poco. La palabra que se refiere al paisano, al que está allí, que lo conoces, que es del pueblo, que es de la comunidad. Del Eshet Amitja Lotiten Shichvatja Lezera. Pues no necesita explicación. No cabe ninguna cuestión de error. Vamos, repito, aquí no cabe el error. No hay manera de matizarlo ni de considerar un escenario que sea por error. Aquí Maimónides comienza a explicar que de repente hay un castigo por el que transgrede este mandamiento, que sería a la mujer que era de un hombre, que es una mujer que está desposada, el que abuse de ella merece el apedreamiento, como se explicó en la escritura. Y si era una hija de Cohen, ella debe ser incinerada, porque claro, aquí también Maimónides destaca, y en esto tiene razón también, obviamente tiene que haber una complicidad de ella, porque ya el otro caso es un abusador, un violador. Pero cuando dice a la mujer de tu amit no tendrá relaciones sexuales, implica lo que he dicho ahora en el mandamiento anterior, ni siquiera si ella lo contempla, ni siquiera si ella es cómplice. No por contar con la complicidad lo vas a hacer, que fue lo que es el testimonio de José. José recibió total confianza de Potifar, estaba en su casa. En ese sentido, Potifar y Yosef eran amit. Y no porque la mujer del Potifar, con todos los pretextos que quieras, que no me atiendes, que estoy sola, que tal, ven, acuéstate conmigo. No, señor. Ya José lo dijo claramente. ¿Cómo voy yo a pecar contra Dios y hacer este gran daño? Oye, yo creo que eso lo dice todo. Como para decir es que de pronto José se podía equivocar. Ay, es que pensé que era una muchacha soltera. No, 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 que sabes bien, que la voz, todo, es que no hay lugar a confundirse. Y por eso aquí Maimónides lo asocia bastante bien, así como a veces le doy palo, pues también hay que decirlo, ¿no? Aquí lo asocia bastante bien con el concepto de Lotin Af, no cometerás adulterio.
Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:17. Y esto incluye, para terminar, lo que he dicho anteriormente también sobre lo mental, que ya lo dijo Mashiach. Puede ser que no te estás acostando literalmente con la mujer de tu paisano, de tu hermano, el que está allí, que vive y comparte la vida contigo, pero de pronto mentalmente sí. Y cuidado con estas cosas mentales. Hoy el tema un poco ha sido por ahí también, porque puede ser, repito, que todos nos veamos súper bien y cómodos y tranquilos porque no lo hemos hecho literalmente, pero no vaya a ser que en la cabeza estén pasando cosas. Ojo, porque Mashiach precisamente lo orientó de esa manera. Voy a leer finalmente aquí en el chat qué comentarios se han hecho. Vale, que prácticamente se considera tal. Dice, vamos a ver. Cuando aparece hermanos que tienen relaciones hasta para matrimonio resultan ser hermanos. Esto es otro lío. Por eso es otra cosa. Eso no es un error. Eso ha sido, vamos, un lío gigante que han armado los padres. Sobre todo en la antigüedad pasaba eso, ¿no? Que el hombre se iba a varios pueblos, embarazaba cuanta mujer se le atravesaba, no decía nada a su familia y luego por las vueltas de la vida se terminaban conociendo los hermanos y resultaban acostándose y todo. Claro, vaya lío, ¿no? Ahí cabría que eso es complicado, ¿no? Pero oye, sí, fue por desconocimiento, no, no es culpa, ¿vale? Eso es una cosa muy excepcional. Y ahí vaya lío, ¿no? Porque claro, si me ha gustado el ejemplo que ha puesto Aminta aquí, es muy curioso, ¿no? Porque sí.